aquí desde Radio La Barandilla, vuestra radio. Un nuevo programa, y es el segundo, con mucha ilusión, con muchas ganas, de La Barandilla Deportiva. Como siempre, daros las gracias, Fernando, Marco, Queros. Tenemos hoy otro día espectacular de conocimiento, de esas pinceladas, de esa sapiencia que tienen, que nos van a poner, vamos, nos van a dar de toda la información que podamos tener. Pero ante todo y lo primero, agradecer como siempre a la Asociación La Barandilla y Radio Barandilla la labor que hacen. Cualquier persona que tenga ideas suicidas o familia que necesite cualquier tipo de apoyo, por favor, 911-385-385. Profesionales estarán aquí para apoyaros. Comentar también que dentro de nada, a finales de marzo, tendremos la nueva gala para la salud mental, que la han preparado, la están haciendo y que, bueno, yo creo que no la debéis de perder, ¿vale? Fernando, cuento con que esto va a ser... Va a ser un éxito, seguro. Un exitazo. Sí, señor. Bueno, ¿de qué vamos hoy, Fernando? Cuéntanos un poco. Pues nada, oye, muchas gracias a La Barandilla por darnos esta oportunidad de estar aquí otra vez. Y nada, va a ser un programa muy entretenido, va a ser un programa bastante divertido y empezaremos... Ahora que estamos en tiempos de pandemia, que estamos aquí sin poder movernos, vamos a coger un avión imaginario y nos vamos a ir a Londres a visitar. A Londres, ahí, con los inglesitos estos del Brexit. Vamos a visitar todos los. No es mal sitio, ¿eh? Es un sitio fantástico, la ciudad de la niebla. Y vamos a ver vamos a hacer un recorrido por los estadios de los equipos de la Premier que están en la ciudad de Londres, como hablábamos en el programa anterior. Claro. Haremos un pequeño repaso sobre los 6 equipos, como digo, que están en la Premier. Después lo vamos a hacer ahora porque Cristiano Ronaldo, sabéis que es un auténtico devorador de Killer del área, ¿no? Killer, el bicho que aparte de meter goles devora récords y está a punto de cazar al máximo goleador oficial de todos los tiempos, que es un austriaco, y es una historia muy bonita que da para un thriller que podría, a ver si Netflix se interesa por esto. Este es oficial, ¿no? No como Pelé, que se cuentan goles por todos lados, ¿no? Esto es oficial, por eso digo digo que los solteros como casados y este tipo de partidos. Es el momento de hablar del máximo goleador hasta ahora, porque el bicho se lo va a cepillar, no hay ninguna duda, la voracidad que tiene. Este llegará con 40 años y todavía tendrá las abdominales marcadas, que envidia, ¿no, macho? ¿Cómo es posible? Es increíble, es un auténtico hombre récord y es un deportista de élite como nunca, como de los ¿Y qué más, Fernando? Porque estoy seguro que de rugby vamos a hablar también, como no puede ser menos. Tenemos al experto en rugby, el gran Moriche del Casar, el gran Manolo Moriche. No sé si experto, pero gustar me gusta. Marco Quero, que nos va a hablar de una leyenda del rugby mundial y vamos a comentar la actualidad del Seis Naciones, que sabéis que está disputándose. Mañana tenemos jornada. Partidazo, sí. Y luego seguiremos con nuestra habitual sección de la Vuelta Ciclista, hoy con un temazo que sonaba en las discotecas. Me apasiona lo que vas a contar, Fernando. En el 1985, y es una de las etapas que dio lugar a lo que es el ciclismo actualmente y el nacimiento de un ídolo que luego os comentaremos. Y finalmente pues hablaremos de una persona que fue muy importante también en los orígenes del baloncesto español en los años 80, tal y como lo conocemos. Con lo cual es un programa pues muy divertido y ya hablaremos de algunas anécdotas, datos random y algunas curiosidades que Carlos nos hará las delicias contando. Y sobre todo pensar que lo que siempre el planteamiento de este programa es un programa de personas y para personas. Nos gusta no solamente comentar cosas curiosas y anécdotas, sino ir a la profundidad. Y yo creo que, Fernando, hemos conseguido encontrar que los deportistas son un ejemplo, sí, y cuentan historias que muchas veces parecen como dices tú, sacadas de guiones cinematográficos. Así es. Sí, sobre todo también de superación y todo, que también claro, son cosas que estamos preparando Fernando y yo, un programa para deportistas con superación, que creo que va muy bien también con lo que es el leitmotiv del programa y de la asociación. Estupendo. Y eso, y al final el deporte es eso, es vida, es con ganas de luchar, de seguir para adelante y eso. Y pues comenzamos con nuestro primer tema, estos londinenses y estos británicos, y siempre con nuestra música de cabecera para la sección. When you walk through a storm, temazo. Hold your hand. Esto pone piel de gallina en el Y esto, si estás en Anfield y lo escuchas, aunque seas del equipo contrario, es impresionante. Casi una lagrimita la tienes asegurada. Sí. Bueno, además es un tema muy propio para nuestra sección. Es que, Fernando, los escucha en directo. Sí. De verdad, puedo garantizarte que se te ponen los pelos, que los es una pocos ciudad pelos que tiene uno como escarpias. Es una ciudad que respira fútbol, ¿no? Sí, increíble. Y además muy respetuosos con los hinchas
en aquel momento que estuvimos allí, y una ciudad que vive el fútbol y por y para el fútbol, es increíble. Pues vamos a ver, empezamos. Pues vamos a dar ese paseíto por la ciudad de Londres, como decía, y vamos a empezar por el club más antiguo, no es el más antiguo, es el más aclamado de Londres, el más laureado de la ciudad londinense, y hablamos del Arsenal. A final del 1886, un trabajador del Real Arsenal, que se llama David Dunskin, y unos colegas forman un equipo de fútbol que le llaman el Dyer Square, y le llaman así porque era el reloj de sol que estaba situado en la entrada de la fábrica. Esto se produce en un barrio del sureste de Londres que se llama Woolwich, y luego ya finalmente se mudan al norte de la ciudad, que es Highbury, el barrio de Highbury, que es mítico, el estadio Highbury Park, Arsenal, un estadio súper coqueto que ya jugaron ahí desde el 1913 hasta el 2006, que se construye el nuevo Emirates Stadium, que es un estadiazo que, como podéis ver en las retransmisiones, que capacidad, ¿no?, para 60.000 personas. Ahí como se nota quién tiene el dinerito, Sí, estos señor. árabes que tanto. se van a hacer dueños junto con los chinos de medio mundo, ¿no? Bueno, a nivel futbolístico ya sabes que Sí. son los que dominan el mercado, porque mercado. claro, tienen dinero para emparedar una ciudad entera, o sea que... Entonces, bueno, pues ahora juegan en el Emirates Stadium, es un estadio precioso. Hay que decir del Arsenal, que es el club, uno de los más laureados del fútbol inglés. Ha ganado 45 títulos, ha ganado 13 campeonatos de liga. Después del Manchester United y del Liverpool, es el club que más ligas tiene. Y a nivel internacional ganó una Copa de Ferias en el 70, la antigua Copa de la UEFA, como sabéis, UEFA, y sí. una Recopa en el 94. Los colores tradicionales ya sabéis todos, son esa camiseta roja tradicional con mangas blancas, muy bonita, por cierto, con el escudo del Arsenal, son conocidos como los Gunners, son el club de Londres que más aficionados cuenta, y bueno, es un club que, como curiosidad, diremos que es el 10º club más valioso del mundo. Ajá. Bueno, ya hemos hecho una visita por Highbury Park, en el norte de Londres, y nos vamos a coger el metro, el Tube, y vamos a subir un poquito más arriba al barrio de Tottenham, que es la sede del gran Tottenham Hotspur. Y bueno, es un barrio popular, un poquito conflictivo, pero la santo y seña del barrio es el Tottenham. Sí. Barrio judío, ¿no? Un barrio Sí. judío, sí señor. A los del Tottenham les llaman la Yid Army, es decir, la armada judía, porque es el club de referencia de los judíos de la ciudad. Ahí de Londres. Aunque luego en realidad, si te pones a pensar, la masa social del Tottenham es un 5% de judíos, que es poco más o menos lo que tiene el Arsenal, pero bueno. Pero tienen tanta fuerza, tanto... Sí, sobre todo a poder nivel también. económico, incluso Tradicionalmente se asocia a los judíos, de hecho, tres de los últimos presidentes son judíos, y aquí tenemos a Daniel Levy, el famoso Daniel Levy, que todos conocéis, que es un duro negociador que nos costó a equipos de la Liga Española sacar jugadores de allí, nos costó muchísimo. Y Lo hemos pagado con buen dinerito. lo hemos ¿verdad? pagado, pero bien, Hemos porque es saltado un duro negociador. hasta el último euro. Y este señor tiene el récord de ser el presidente más longevo del fútbol británico, que cogió la presidencia en el 2000 y en 2017 pues sigue ostentando la presidencia. Su escudo es un gallo sobre un balón. ¿Y por qué eligieron el gallo? Pues porque tiene unas espuelas, porque ya sabéis que Spurs en inglés es espuela. Entonces tienen un gallo sobre un balón, que es el escudo del Tottenham. Han hecho un estadio hace poquito, en el 2016, el Tottenham Hotspur Stadium, que tiene 62.000 butacas. Muy coqueto. Muy coqueto, precioso. Sí. Y es el único estadio fuera de Estados Unidos que está hecho específicamente para albergar un partido del fútbol americano, de la NFL. Ajá. De hecho, les costó bastante, ¿no? O sea, Sí. tuvo mucha repercusión económica porque tuvieron que utilizar muchos recursos del club para el estadio y eso estuvo como un par de años. Sí, que no no- pudieron hacer fichajes ni nada. Porque Esperemos que no fue- nos pase a los del Madrid lo mismo, ¿no? Correcto, con el nuevo eso es. estadio, ¿no? Porque Al si final, no, todos esos así es. estadios, años sin- el Arsenal le pasó algo parecido, o sea que no es tanto. ¿Sabes? Que tienes no, que la hacerlo economía- con tu riñón, La cuesta. economía al final, sí, va sí. marcando un poco los fichajes, evidentemente. Te traes ¿no? un Cuando- poquito recursos de un sitio Claro. para aplicarlos en otro y eso se resiente. Pero yo creo que merece la pena. Cuando modernizas al final un Sí. estadio, generas un valor añadido a la Sí, ciudad, sí, y al totalmente. propio club. Sí. Y Y sobre además, todo sí. yo creo, también para la filosofía inglesa, que es mucho de la herencia, ¿verdad? Y Sí. todo esto, yo creo que es mucho más difícil deshacerse de un Sí, sí. estadio antiguo como puede ser a lo mejor aquí, que Sí, aquí en sí. España nos gusta Sí, más sí, lo ¿no? nuevo, ¿no? Enseguida, pero allí es como mucho Sí, más la complicado. tradición, ¿no? Sí. Esto Sí, de sí. la reina. Correcto, Sí. o cambiar los nombres de los estadios, Sí, sí, que es es muy algo difícil. muy difícil allí y todo eso. No, pero imaginemos, yo creo que una de las premisas del salto de calidad que ha tenido el Atleti aquí en Madrid
yo creo que ha sido un poco, por mucho que... El estadio nuevo que han hasta construido. Les ha costado adaptarse, por supuesto, porque Sí. que muy bonito, era más... Pero el estadio nuevo yo creo que ha sido un pasito es un más para espaldarazo para- modernizar el Sí, club sí. y hacerlo tan importante. Aparte que es una ahora. fuente de ingresos alternativa, Claro, porque claro. puedes destinarlo a otros eventos y tienes una... Y Como también digo, ha quedado precioso, que Sí, yo estaba ahí, sí. la sensación esa de poder aparcar por dentro, los Sí. ascensores, tal, la modernez, los asientos, las butacas, la visión. Y dices, bueno, joder, es una gozada. Sí, sí, ¿no? es algo que Mejora es- en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Es claro. Pero claro, mientras lo estás construyendo tienes esa travesía del desierto, porque a Son nivel muchos de... euros que hay que gastar y que no puedes, Exactamente. que no Efectivamente. puedes hacer la locura de fichajes. Ahí Que ahora, está. bueno, Bueno, y el Tottenham, pues a nivel de palmarés, no tiene un palmarés demasiado grande, pero tiene el honor de ser el primer club inglés en ganar un título a nivel europeo, que fue la Copa de la UEFA, que ganaron al Wolverhampton en el 71. Entonces, bien. bueno, pues esto ya Es una- dejamos el norte un de la ratito. ciudad, este barrio conflictivo, nos vamos ¿Y ahora de aquí dónde por si te vas, acaso, Fernando, ah? y nos vamos al oeste, nos vamos Ah, al barrio Pijo. Barrio Vamos de al los oeste. chiquitos. Al POS. Y vamos a hablar del Chelsea. El Chelsea, que es, curiosamente, el estadio de Stamford Bridge no está en Chelsea, está en el barrio de Fulham, que es también un barrio muy acomodado. Y la curiosidad del Chelsea es que es el primer equipo que se crea ad hoc para un estadio, es decir, los dueños del estadio le Hicieron ofrecen- el estadio y crearon el equipo, qué es curioso. al no lo contrario, sabía. tú- Es al revés. Bueno, no, es verdad, Siempre ¿eh? tienes un equipo de fútbol Sí. y a continuación haces un estadio. En esta ocasión, no. Los hermanos Mears construyeron un estadio, se lo ofrecieron al Fulham, entonces dijo que no. Crearon un club que se llama el London Athletic y este club luego se refundó como Chelsea. Y ese club se fundó para ocupar ese estadio que era Stamford Bridge. Es una cosa curiosa en el mundo del fútbol. Entonces fue construido en 1877. El Chelsea es... Está en medio de la ciudad, la verdad. Es que Sí. en medio del barrio. Sí, Yo he estado por allí y es una pasada. ¿no? Es una pasada, sí. Es muy- Aparece, no muy grande. de es buenas a pequeñito. primeras aparece el estadio del Sí, sí. Chelsea, en medio de la No es nada. muy grande, estás ahí dando una vuelta por el barrio. Y lo descubres, ¿no? Sí, sí. Es muy bonito, sí, es un estadio muy bonito, muy urbano. Y el Chelsea, como recordáis, es el único equipo de Londres que ha ganado la Champions League en el 2012. También... Contra todo pronóstico, además, porque Así era es. imposible que Sí, ganara sí. ese año Nadie daba un duro, el apostaba un Chelsea, duro pero en esa bueno. final. Ya sabéis que perdió una en los penaltis en 2007 contra el devorador Ronaldo, del que hemos hablado antes. Sí, sí. Y bueno, pues el Chelsea también tiene dos Europa League y dos recopas. Es el séptimo equipo más valioso a nivel mundial y el equipo de Londres más valioso. Y Seguramente sea de los últimos, ¿no? O sea, el más nuevo, por decirlo así. Sí, el y que es ha el que más entrado títulos. desde que lo compró Roman Abramovich, el ruso, pues ha experimentado un impulso Un gigantesco crecimiento. pues por la inyección económica que les están dando constantemente. Y curiosamente para nuestro programa es un club que tiene su aquel porque es seguidor de este club el canadiense Bryan Adams, que es el compositor además de nuestra música de cabecera, también el We Won Again. Que, bueno, pues es curioso y es un dato que a nosotros en este programa nos gusta. Seguimos nuestro periplo londinense También un poco, el barrio también un poco menos pijo, pero también acomodado. y seguimos, bueno, no te creas, porque entramos en Fulham, ¿no? Claro. Y Fulham es el equipo más antiguo de Londres, le llaman los Cottagers, y bueno, tiene el honor de ser los supporters de mayor renta per cápita del fútbol inglés son del Fulham. O sea que, por eso te digo que es un barrio, juegan en Craven Cottage, que es un campo con mucho encanto, de lo que hablabais antes, o sea, Sí. es un campo súper bonito a las orillas del Támesis. Era una antigua casa de campo para ricos. De hecho, Cabaña en ese terreno inglés se construyó el se estadio. construyó de un tal varón William Craven, y de ahí Cottage es cabaña, de ahí el nombre Cottage Craven, que es la cabaña de Craven, del varón este. Y entonces es un estadio que tiene una fachada de ladrillo preciosa que mantienen desde el año 1877. Y bueno, es un estadio, ya digo, precioso. Tiene la tribuna más antigua del mundo, bautizada como el jugador que más veces ha vestido su camiseta, se llama Johnny Haynes. Y como curiosidad, os diré que, bueno, sabéis que el dueño del Fulham hasta el 2013 fue el egipcio Muhammad Al-Fayed, padre a la sazón del tristemente desaparecido Dodi Al-Fayed, que era Sí. el novio de la Yo princesa estaría Diana. ahí corriendo y dónde estaría en sitio. Estuvo en el sitio equivocado en el momento equivocado. Yo creo. Así es, le llegó aquello. Y entonces pues es el dueño de los almacenes Harrods
y este era muy amigo de Michael Jackson, y a la entrada del Craven Cottage hay una estatua del No sé qué famosísimo... pinta ahí, pero era curioso, tú lo has comentado, ¿no? Claro, ya la amistad que hay. Por si alguien va a Londres, ¿no? Y si ve a Michael Jackson ahí fuera, que sepa por qué es, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y los hinchas del Fulham están muy orgullosos de un hecho que no es nada victorioso, pero que consiguieron en 2007, que se llama la Gran Escapada. A falta de 3 jornadas estaban prácticamente descendidos y los tíos hicieron una remontada ahí y le llaman The Great Escape, y para ellos es lo más, ¿no? lo más. cada uno A falta de títulos, pues claro, oye, claro. también te vale. Hay que defender también te las vale cosas, eso, ¿no? Orgullo No, del La club. recordarán eternas. Sí, sí, son hechos que ocurren en tu club, no tienes grandes éxitos de los que presumir y presumes de estos logros, de estas hazañas, oye, pues... Orgullo es del club. Orgullo del club, lo que hemos dicho siempre. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos Pues queda? nada, oye, cogemos de nuevo de Tube y ya vamos al este de la Qué ciudad. envidia, ¿eh? Sí. Cuánto equipo potente. Sí, sí, sí. Si aquí en Madrid hubiera... Tenemos 3 clubes. Bueno, no está superpotentes mal. también, ¿no? Sí. Pero que yo creo que teníamos que darle más importancia al Rayo, al Getafe, a Fuenlabrada, al Leganés. Tenían que ser equipos... Haremos un programa con Sí, estos sí, también. gente, Sí, sí, no, que merece la también habrá pena, muchas curiosidades y merece la muchas... pena, merece Sí. la pena. Y nos vamos al este de la ciudad, al barrio de West Ham, que es un barrio de los más humildes de la ciudad. Ahí tenemos también una música Sí, señor. divertida, ¿no? Ahí Y- tenemos I Am Forever Blowing Bubbles. A ver, ¿por qué ha entrado esta música, Fernando? ¿Por qué ha entrado? Es muy curiosa esta música, es la música, el himno del West Ham United. Es su himno, es ¿no? una música compuesta en 1920. Y es curioso porque cada vez que los espectadores que llenan el estadio cantan, empiezan a salir miles de burbujas de jabón al campo, como un poco parafraseando la canción del I Am Forever Blowing Bubbles. Y es maravilloso, yo lo he podido comprobar hace poco, que vi un partido del West Ham contra el Tottenham precisamente, y ganó el West Ham. El West Ham. Y en el que juega un jugador español que es Pablo Fornals, no sé si lo sabéis, Sí, que es sí, claro. de la cantera del Málaga. Y es maravilloso ver estas características de los clubes, cómo explotan sus características y sus Lo han particularidades. sabido hacer siempre muy bien estos Sí, sí, ingleses, sí. Sí, tiene mucho sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo, Sí, a los propios sí. clubes. No es como aquí, que ya hemos hablado en otro programa que en España cuesta más, que siempre somos de un club o de otro, ¿no? Es como muy, ¿no? Sí, Madrid, sí, Barcelona, Atlético de Madrid. No, si eres de uno, siempre vas en contra del otro, ¿no? Y aquí Pero yo creo ahí, que hay más... gane, no pierda, no tal, siempre eres de un club. ¿Tú eres del mucho club de tu sentimiento barrio Eso es. o eres de tu club de tu pueblo Lo que o de tu comentábamos ciudad? en el primer programa, es Así verdad. es, y esto aquí se demuestra con estas Va cosas. mucho a divertirse también a los estadios, yo creo que también es algo importante, porque entonces creo que es una forma distinta de verlo. Así es. Es una barriada muy, muy complicada. Ellos jugaron en Upton Park, que le llamaban el Campo Bolena, hasta el 2016, y ahora curiosamente juegan en el Estadio Olímpico de Londres, que está un poquito más al norte, en el barrio de Stratford, y es donde juega el West Ham sus partidos habitualmente. Y todavía nos queda un equipo, ¿no? Sí, y antes de terminar con el West Ham, hablamos una cosa importante, que bueno, cuando Inglaterra ganó el Mundial del 66, que ha sido la única vez que la pérfida Albion ganó su Mundial, ahí había 3 jugadores del West Ham, que eran Bobby Moore, Geoff Hurst y Martin Peters, 3 leyendas del fútbol británico que... Y ya finalmente, para terminar nuestro periplo londinense, terminamos en Crystal Palace, que es un club del sur de la ciudad, un club modesto, que fue fundado en 1905, curiosamente, por los trabajadores del Palacio de Cristal, que fue construido para la Exposición Mundial de Londres de 1951, y los jugadores pues hicieron este club, que curiosamente se codea con los más grandes del fútbol británico en la actualidad, y que bueno, pues que tiene muchísimo mérito. Y Imagínate bueno, la historia, el recorrido que han tenido que hacer equipos modestos para llegar a estar en la élite de... y nos vamos a Hill Road, Carlos, y volvemos a España, macho. Claro, ya... directamente. Bueno, yo creo que ha dado un recorrido, una visión global de lo que hay y lo que se cuece en Londres a nivel de equipos. Pero bueno, yo creo que hoy volvemos a la segunda parte un poco de las estadísticas, de datos curiosos. Y Fernando, yo creo que tienes hoy una cosa muy divertida. Pero como siempre, le ponemos música. Con permiso del Chelsea. Bueno, Fernando, Es vamos a un comentar temazo, un poco... ahí Brian Adams le hizo un regalazo. Esto inyecta vitamina, ¿eh? ¿Sabíais Sí, que sí. Brian Adams era blue? Era del Chelsea, no lo sabíais. Sí, sí, no lo... Curioso, no lo ¿no? sabía. Yo tampoco lo sé. Un gran aficionado al fútbol y del Chelsea. Bueno, Bueno, seguimos hablando de fútbol, pero con historia curiosa y divertida. una historia Cuéntanos, muy Fernando. bonita, como decía antes, Ronaldo sigue con su disputa, el tío sigue metiendo goles a gogó,
De hecho, tiene ya... hasta el fin de semana pasada llevaba 765 goles. 765, nada más y nada menos. De los cuales 86 con la Juve. La insólita cifra, la cifra brutal de 451 tantos con el conjunto de Concha Espina, con el conjunto del Real Madrid. 118 con el Manchester United. Y 5 goles con el Sporting Clube de Portugal y 102 con la selección. Con la Juve son 89 porque lo hemos actualizado los datos, y ya lleva 765. Entonces, Ronaldo va camino de ser el máximo goleador oficial de todos los tiempos, pero antes de que coja al gran Joseph Bican, vamos a hablar de quién es el actual poseedor del récord. De este récord. Que es Joseph Bican, que es un jugador austriaco, que tiene para hacer una película, la verdad. Si encontramos a alguien que quiera poner dinero, haces una película sobre Netflix ahora, ¿no? Y nos la proyectan, ¿no? Cuéntanos esa historia. Joseph Bican es un tío que nace en 1913 en el todavía Imperio Austrohúngaro, fijaros. Claro. Su padre era checo, pero como Checoslovaquia forma parte del Imperio Austrohúngaro, va a Viena a alistarse para luchar en la Primera Guerra Mundial, y nace su hijo allí. Joseph Bican, más conocido como Pepi Bican. Entonces, Joseph empieza a jugar en el Rapid de Viena, forma equipo con aquel famoso, con Matías Sindelar, que era la gran leyenda del fútbol austriaco, y con 2 jugadores más que formaron pues una selección mítica. Nace en una familia pobre, no tienen prácticamente recursos, de hecho jugaba al fútbol descalzo, o sea, no, porque su familia no tenía medios. Y entonces ya ficha por el Rapid de Viena, como digo, junto con Veselik, Kaburek y Binder, forman la Tormenta Interior, y junto con Matías Sindelar, como dije, formarán de los mejores equipos de la historia del fútbol, que era el Austria de esos principios de época, ¿no? De siglo. Joseph mete muchos goles, solo puede participar con Austria en la Copa del Mundo del 34, pero ya sabéis que estaba el régimen de Benito Mussolini, que era el régimen fascista, y Italia tenía que ganar ese mundial sí o sí. Entonces, de hecho, España fue eliminada en cuartos de final por la selección italiana, con un partido muy discutido que levantó muchas ampollas en España, y luego ya eliminó a la propia Austria en semifinales, pues de aquella manera, con lo cual el mejor equipo del momento fue eliminado a pesar de que jugaron por política. Allí hubo un ambiente muy cálido, muy enrarecido, muy belicoso contra los austríacos, y bueno, pues allí fue el único trofeo, como digo, que Bican consiguió jugar. Luego ya, cuando Austria se anexiona a Alemania y forman el famoso Anschluss, ahí Pepi Bican se niega a jugar con Alemania, y entonces ahí es cuando juega con Bohemia, que era la región de la que era su padre, que era una región de Checoslovaquia. Y ahí, por ejemplo, hay que hablar de que el gran Matías Sindelar fallece en extrañas circunstancias en una hipotética intoxicación de CO2 en su casa por negarse a jugar con el equipo de Alemania. Vuelve a estar la política por medio, ¿no? Entonces, sí, señor. Entonces, así es. Entonces, bueno, el tema aquí es que Bican tiene reconocidos a 805 goles oficialmente. O sea, 805 frente a los 765 que ya tiene... Que viene Ronaldo por detrás ya pisándole los talones. A 180 kilómetros. Pero como Joseph Bican es un ídolo en Checoslovaquia y un símbolo del pueblo checo, pues entonces los checos le acaban de reconocer otros 46 goles. Unos poquitos más. No, perdona, 16 goles más. Estaban escondidos. Estaban escondidos y han salido. Porque lo que quieren es que Ronaldo... Que mantenga esto. Entonces esto es una lucha de símbolos, pero Ronaldo va a romper las estadísticas, estamos seguros. Y entonces, pues nada, esta es un poco la historia de Pepi Bican, que marcó goles, que tuvo una carrera muy complicada y que pues no le dejaron tampoco lucirse, porque en el Mundial del 38, que se celebró en Francia, no pudo ir por motivos políticos, y bueno, ahí se ha quedado. Murió en 2006. Y bueno, y creo que se ha escrito un libro acerca de él también, o sea que es una historia muy bonita. Además, con mucho mérito, porque al final estamos en el fútbol de ahora, pues ¿cuántos partidos juega Ronaldo a lo largo del año? Muchísimos más. En esa época no se jugaban tantos, no había tanta. Está claro que cada vez que jugaba metía, y que ahora vas a un mundial hay 32 equipos, antes a lo mejor era. Además, 16, este chico era un auténtico atleta, porque era capaz de correr los 100 metros en 10,4 segundos, o sea que para su época era una
atleta Súper veloz, súper rápido. muy veloz, con lo cual pues era un tío que tenía mucho mérito. Pero bueno, como decimos, el bicho sigue su camino, no entiende de parones ni de líderes. No hace prisioneros, no hace prisioneros, y- no entiende de historias ni de símbolos Qué ni killer, qué tío. Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Seguiremos Gracias a ti, Carlos. esperando con ansiedad estas nuevas cositas tan bonitas. Y bueno, Marco, y comenzamos con nuestra sección de rugby, que yo creo que dejó claro que es uno de los elementos más importantes que va a tener este nuevo programa. Ponemos, por supuesto, la musiquita que la acompaña. Temazo de los Fratelli. Buena música, Diego. Bueno, Marco, Así es más fácil, ¿eh? Con Sí, esta sí, música, ¿no? sí, sí. O sea, Empezamos con ritmo. ¿qué nos vas a correcto. contar? Pues nada, lo primero, darle las gracias por invitarme, ¿vale? Que aquí estamos los fratellis del deporte, ¿no? Bueno, los fratellis y el primo, en este caso, Carlos. Directamente. Bueno, pues en la parte de rugby, pues esta sección o en este programa me gustaría hablar de dos temas. Uno, de algo de actualidad, que en febrero hemos visto cómo se retira una de las leyendas del deporte ahora mismo, que es Dan Carter, que bueno, pues es un jugadorazo, por decirlo así, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, máximo anotador, en fin. Y luego también me gustaría hablaros un poco sobre el Seis Naciones que hemos estado ahora mismo en la actualidad. ¿Cómo va? Y también sobre una anécdota que para mí es el torneo oficioso más bonito que hay dentro de lo que es las Seis Naciones, pero que ningún equipo lo quiere tener nunca, que es la cuchara de madera, ¿vale? La Que es cuchara de el madera. trofeo al equipo que... vamos a aclarar que no es el trofeo al perdedor de Seis Naciones, sino es cuando no consigues ningún punto, ¿vale? O sea que no... Entonces, bueno, pues hablando, empezamos Que aunque, con el tema perdona de- Marco que te interrumpa, Sí. aunque pierdas un partido, puedes conseguir puntos, porque si consigues el eso- bonus eso defensivo, es, o sea, no hace falta que se puedes perder, pero tener un punto. Claro. O sea que es muy difícil obtenerlo. Hacerse acreedor de este título. Realmente creo que se han, tener, sí, está sí, claro, ¿no? se han dado 14 nada más. O sea, Solamente en en toda la historia historia. de Seis Naciones, que son 100 y pico años, desde el más o menos, el 71 que se Sí, sí. empezó por eso, con el tema de Coma Calcuta, que 14 se recuerda. cucharitas de madera. Solamente 14, sí. O sea que nada. Y bueno, pues hablando de Dan Carter, en Bien, este pues caso, vamos con Dan si Carter. me permitís, bueno, pues Dan Carter, ¿qué contaros de él, ¿no? Es como un jugadorazo, o sea, es miembro de los 100 mejores deportistas que se ha reconocido marca del siglo XX, por ejemplo. Le dieron el premio Laureus en el 2014, le dieron también el hombre del año por la BBC en el 2014. Bueno, pues impresionante, ¿vale? Entonces, hablaros de él, bueno, pues este es una apertura, ¿vale? Dentro que es el rugby, que para comentaros un poquito por lo que gente que sabe que es la apertura o demás, decir así que en este deporte, como en el fútbol, que hay muchas similitudes, las cosas siempre pasan en el medio campo, ¿no? En el medio centro. Entonces, por decirlo así, tanto la apertura como el medio melee son como los mediocampistas del fútbol, ¿vale? Son los que se Creadores generan un el poco, juego. ¿no? Los jugones. Los jugones son los que generan y los que hacen que jueguen los equipos. Entonces, Dan Carter tiene ese rol dentro de lo que es el juego, que es apertura. Entonces, dentro de una apertura, pues tiene todas las características básicas que tiene que tener una apertura, ¿vale? Tiene que tener mucha visión de juego, sabe cómo manejar los tiempos del partido, tiene un excelente pie izquierdo, en este caso, para manejar lo que son los puntos, y luego, sobre todo, una habilidad con la mano, en el pase de mano, impresionante, ¿vale? Impresionante. O sea, lo que hablábamos, esto que nace, ¿no? Pues le dijeron a su madre, ya tiene usted una apertura, ¿no? Directamente. Directamente, este tío es apertura. Es rubio, pero es apertura, ¿no? Efectivamente. Correcto. Entonces, bueno, pues nació en el año En este caso 82. es Moreno, Sí, Dan Moreno. Carter. El otro, el rival sí que es rubio, que es Johnny Wilkinson. Sí. Y bueno, también decir, habla del aspecto físico, que la verdad es que es un tío muy atractivo, muy guapete. Y hace poco salió hablando Antoine Dupont, que es el medio melee de Francia, que es el mejor jugador ahora mismo que hay. Decía que gracias a él, ¿no? Que habíamos demostrado a las madres que los jugadores de rugby pueden ser guapos Claro. y caballeros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nace en el 82 en una ciudad muy, muy cercana a Christchurch, ¿vale? Que es Port Bridge, creo que sí. No, Southbridge, perdón. Y entonces, bueno, pues juega dentro de lo que es el equipo de la ciudad de Christchurch, que es los Crusaders, ¿vale? Que es uno de los equipos mejores de Nueva Zelanda. Él empieza a jugar con 12 años, empieza como cierre, no empieza como apertura, pero bueno, según los años va avanzando, van viendo las características que tiene, pues empieza a jugar de apertura. Entonces, él empieza a jugar profesionalmente en 2002 con Crusaders.
Y se pasa en esa época hasta el 2008 en Nueva Zelanda, hasta que en 2009 le llegó una oferta de Francia, de Perpignan, que es bueno, hay que decir que en Francia y en Inglaterra son los equipos con más dinero tienen, siempre buscan jugadores pues, los mejores jugadores del mundo. Pagarlos, ¿no? Exactamente. Y no reciben esos salarios en Nueva Zelanda, entonces se marcha. Entonces estuvo un año en Perpignan, que consiguió el top 14 con Perpignan, y volvió otra vez a Crusaders en 2010 en este caso, hasta 2015. Y Marco, y te corto porque Sí. aquí hay un dato importantísimo, y es tanto Nueva Zelanda como Sudáfrica como Argentina. Si tú no juegas con clubes neozelandeses, sudafricanos o argentinos, no puedes jugar con la selección. Anda. Entonces renuncias a jugar con tu selección y, En claro, ese tiempo que estás jugando con un equipo extranjero. esto lo hacen para proteger Claro, a y las para selecciones. tener selecciones más potentes y para que tengan ese estilo y que puedan entrenar más frecuentemente. En España, por ejemplo, no es así. La selección de rugby, los Leones españoles, hay una diáspora, la mayoría son oriundos franceses, es decir, hay mucho jugador español, pero hay mucho jugador francés, de padres españoles, argentinos de abuelos españoles. Sin embargo, juegan, pues, porque en España la estructura del rugby todavía no es está profesional del todo. Sí. Entonces, es un dato, perdona que te he cortado, No, pero me pero parece está bien. interesantísimo Sí, curioso. tienes que pertenecer dentro de las 5 franquicias de lo que es el Super Rugby de Nueva Zelanda, y lo que decía Fernando, pues hay Si que no, no te pensar dejan realmente jugar, de pues. dejar lo que es el dinero por ese tema, ¿no? Claro. Entonces él vuelve en 2010 a Crusaders en este caso, y yo creo que es cuando más cuando se despliega todo lo que es realmente Dan Carter, porque hay que recordar a lo mejor que Crusaders de 2002, en esa época hasta 2008, tiene un equipazo realmente. Está Kieran Reid, está Richie Macau, está Richie Ben Macau. France, está Sean Owen Maitland, France, sí. Sí, sí. bueno, impresionante. Un equipazo. Entonces, realmente era muy fácil conseguir los campeonatos, por decirlo así. Entonces, cuando vuelve otra vez a Creed Charge, pues ya es campeón del mundo 2 veces, en 2011 y en 2015. En 2011, además, él tiene una participación bastante amplia, lo que es en 2011 Activa, ya. Lo que pasa es que se lesiona y no puede jugar la final, ¿no? Qué Es pena. una pena, La sí. final contra Francia, contra Francia. Australia, no, Francia, Claro, perdona. Francia, Francia, las sí, veces sí. que han perdido contra la Francia. Y luego en 2015 igual vuelve a jugar, pero en este caso ya sí es protagonista. Metió 82 puntos de pateo en todo el campeonato. 82. Y sobre todo datos que a mí me parecen increíbles de Dan Carter, que es que él tiene el récord absoluto de anotación en test match. Test match son partidos con la selección, por decirlo así, ¿vale? ¿Sí? Que son los que realmente cuentan en el Los que rugby. importan. Tiene 1598, el segundo es Johnny Wilkinson con 1242, creo recordar. Sí, Pero la es que él lo diferencia. coge a Johnny Wilkinson en 2010, o sea, con 30 años ya ha cogido a Johnny Wilkinson lo que es el récord de anotación. Y sobre todo para mí los porcentajes, porque un tío que tiene un 88% de porcentaje de pateo a palos, o sea, es prácticamente Porcentaje más extraordinario, ¿eh? impresionante. O sea, decirte que el segundo, que es Johnny Wilkinson, el gran Johnny Wilkinson, que ganó un mundial él solo, Sí. prácticamente. En Johnny 2003. Johnny coge su fusil y se cargó a los australianos. Sí, Directamente, ¿no? Es que es así porque Cogió la pelotita y dijo, esta es mía, Fue no la va a soltar bueno, nadie. es una de las escenas más maravillosas del rugby de todos los tiempos. Era el mundial en Australia. 2003. Recordamos que anteriormente los australianos habían ganado a los ingleses en su campo y Los quedaba cogió, ¿no? Me un imagino minuto o mucho. dos Sí, y Johnny hizo un drop, que es tienes que botar la pelota en el suelo y según sube, pateas. La cuelas entre los palos y ese drop le dio a Inglaterra su mundial del 2003. Fue increíble. Imagínate en Australia. Sí, Y, claro. Y en Australia, Claro. ante los Wallabies, que se quedaron todos con la boca abierta y se quedaron sin su mundial. La colonia, ¿no? Por decirlo así, la colonia había perdido contra. Efectivamente, la colonia de prisioneros que era Sí, sí, Australia. habían perdido Habían contra perdido. sus antiguos jefecillos, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues para poner en valor un poquito Sí. lo que es, Lo en que este es caso, la Dan figura Carter, de Dan que, Carter. digo que es impresionante. Y luego también, bueno, pues ha sido 3 veces elegido mejor jugador del mundo. Hay un dato también con la selección que a mí me gusta mucho, que es que al final el Rugby Championship es el campeonato que hay en el sur del hemisferio sur, ¿vale? Sí, El sur en del el hemisferio, planeta. sí. Que al final lo juegan Australia, lo juegan Nueva Zelanda, lo juegan Sudáfrica y desde 2016 lo juega Argentina. Pero de 13 años que él juega con la selección lo gana 9. Imagínate, O sea, eso que- marca un poco exactamente, o sea, que el imagínate carisma de lo que líder es. Y no olvidemos que en de el número hemisferio uno. sur están las grandes potencias rugbísticas Claro. mundiales, porque Sudáfrica es la vigente campeona mundial. Sí. Argentina, que está adquiriendo un nivel espectacular.
Y luego pues Nueva Zelanda y Australia, que es ten en cuenta que Australia ha sido 2 veces campeona del mundo, igual que Sudáfrica 3 veces y Australia 2, igual que Nueva Zelanda otras 3. Quiero decir, son las selecciones dominadoras del panorama, las top. Y luego igual, el Mundial de Rugby, solo ha habido 9 mundiales de rugby en la historia, o sea, ganes 2, es como... Sí. O sea, que hay Pues que ponerle mucho en valor, ¿no? Hay que ponerle en valor. Luego en 2015 él se marcha a Francia porque le ofrecen un contratazo, o sea, que estamos hablando de que le dan 2 millones de euros, perdón, 2 millones de dólares en este caso, por jugar con Racing 92, que es un equipo que es mastodóntico dentro de lo que es el rugby europeo, que es de un magnate magnate de la construcción. Exactamente, que tiene pasta como para alicatar para poder pagar ese efectivamente. Entonces, igual lo que hablamos, él ya no vuelve a la selección después de eso, claro. O sea, que imagínate, tiene que elegir un poco entre qué hago, ¿me gano la vida como profesional o realmente acudo con la selección? Hombre, hay veces que ante esa disyuntiva, bueno, no sé cuál la gente cómo lo elegirá, pero yo creo que evidentemente un deportista que tiene un recorrido corto de tiempo para poder desarrollar su carrera, es lógico que haga eso. Le podemos entender, ¿no? Sí, luego ya hablamos de las grandes cifras que se mueven en otros sitios como el fútbol o como otros deportes como el baloncesto, donde ya a lo mejor después de muchos años ganando mucho dinero dices, bueno, pues déjate de ganar tanto dinero y vuelve un poco a tu selección, ¿no? Bueno, ya comentaremos. De hecho, esa norma es muy polémica y justo con la marcha de Dan Carter se plantearon el poder quitarla para que él pudiera jugar con la selección. O sea, siempre en la selección tiene que jugar los mejores y no sé que han hecho algo antideportivo, ¿no? Pero porque es una forma de asegurarse ganar la vida profesionalmente. Es una forma de asegurarse que vas a tener siempre los mejores, que vas a entrenar constantemente, porque el entrenamiento es muy, muy importante. Claro. Ha pasado con Johnny Sexton en Irlanda, que también jugó en Francia y dejó de jugar con la selección un tiempo. Sí. Bueno, pues ellos... Gales, por ejemplo, tiene las licencias de sus jugadores, o sea, ellos eligen dónde juegan. O sea, que no limitan, por decirlo así, pero te compran y dicen, no, pues tú vas a jugar ahora y van moviendo. A mí me parece una estrategia buena en el sentido de tú vas moviendo a tus jugadores dependiendo del club que quieras para que la liga cada vez sea más competitiva. Claro. Como un draft, ¿no? Por decirlo así. Sí. Me parece algo interesante, pero bueno. Sí, para intentar hacer equipos más igualitarios para poder competir, joder. Exactamente. No hay diferencias. Entonces, bueno, pues ya acabando con Dan Carter, bueno, pues se retirará en 2020. Estuvo 2 años en Japón también para intentar impulsar un poco el rugby en Japón, que es un deporte que está cogiendo ya mucho auge y es muy importante. Y se retirará en 2020 otra vez en su tierra de Nueva Zelanda. Y bueno, para hablar de Dan Carter, en este caso, como hay una anécdota muy chula en este sentido, a mí me gusta, que es que bueno, iba a conseguir en 2010 justo el récord de anotación con Nueva Zelanda y bueno, pues había una falta en este caso y bueno, pues el capitán, que era Richie Macau, pues el tío decide hacer melee en lugar de tirar a palos. Y era cuando el tío batía el récord entonces se quedaron así de tal, entonces no pudo batir el récord en ese momento y tal, y bueno, luego tuvieron una charla y tal, y joder, no se había dado cuenta que no se y vino Ronaldo y convirtió y le metió el 766, ¿no? aunque el rugby, pero él Ronaldo es así. Oye, muy bonita la historia. No, hay una cosa muy bonita de Dan Carter, que es un tío que le cuesta mucho conciliar el sueño. Sí. Ajá. Entonces, bueno, pues los días antes del partido él se duerme muy tarde, pero luego cuando está dormido es muy difícil despertarle. Entonces el tío tiene 2 alarmas, 1, 2, y por si acaso tiene uno de su selección que le llama: Dan, que tenemos partido. Y el tío, pues claro, no rinde porque como le cuesta tanto dormir, pues no ha tenido el sueño conciliador, reparador para jugar. Y luego lo pasa realmente mal en los partidos. O sea, eso es muy curioso. Hay otra anécdota con Agustín Pichot, que es un argentino, una leyenda del deporte, igual, que fue a dar unos meetings allí y llegó cuarto hora, 20 minutos después, pues se había quedado dormido, tío. Claro. No había forma de sacarle de la cama. O sea, hay que decir que su tío abuelo también fue un jugador famosísimo. Sí, no ha sido algo al azar que él fuera jugador del rugby, sino que bueno, ya sus padres, sus tíos ya habían jugado al rugby y su abuelo había sido uno de los integrantes del equipo de 1924-1925 que ganaron. Que hizo aquella gira por las Islas Británicas. Yo siempre he dicho que la genética, tanto física como educativa, también va marcando y va poniendo a mucha gente en sus sitios. Hay gente que nace, hay que ser buena, pero nacen y encima y estás en un ambiente ya que te, es una mezcla de potencia, gen y trabajo. Esto puede ser explosivo. Sí. Bueno, bonita la historia. ¿Y qué más nos cuentas? Pues bueno, hablando de
Seis Naciones, pues vamos a dar un repaso rápido a la segunda jornada en este caso. El pasado sábado, día 13, Inglaterra aplastó a Italia en Twickenham, como no podía ser de otra manera. Forma, parecía que iba a ser así. 41-18. Sí, aunque sí es cierto que Italia aguantó muy bien hasta la primera parte, que Inglaterra no está bien, o sea, no está haciendo un buen Seis Naciones, y bueno, pues aguantó bastante la primera parte Italia, se llevó algún susto Inglaterra durante el primer tiempo, pero luego ya se impuso la lógica. Aguantan 60 minutos los pobres y a partir de los 60 minutos. Pero mucho mérito. Bien, tienen méritos. Mucho claro, mérito. Azzurri. No son potencia y tienen méritos. Nuevo, muy nuevo. A mí me gusta Italia. Entrenados por Franco Smith, un sudafricano que está imponiendo un estilo muy peculiar, pero Italia está haciendo bien los deberes y esperemos que no se lleve la cuchara de madera en esta ocasión. Esperamos que no, que tiene todas las papeletas. Va camino. Luego también, yo te comento, el sábado también hubo un partido interesantísimo entre Escocia y Gales en Murrayfield, aunque ahora el hecho de jugar en casa tampoco tiene demasiada importancia, porque al no haber público, pues no hay tanta presión. Y bueno, Marco, comenta un poco, yo creo que expulsión injusta de... Sí, bueno, a ver, es que este campeonato es tan... O sea, parece que los árbitros están muy encima de lo que pueden ser las lesiones o los problemas cerebrales que puede haber, ¿no? Entonces, sí, hay ciertas acciones que están penalizando mucho con tarjeta roja y a lo mejor a los que vemos rugby pues nos parece que no es roja, pero bueno... Condicionan cualquier partido, evidentemente. Entonces, bueno, condiciona el partido al final. Yo creo que Gales no está bien tampoco, pero bueno, ya hemos llevado victorias, o sea que... Está ahí en la pomada junto a Francia. Que Wayne Pivac está respirando tranquilo porque, vamos, está en la picota para acabar con tal, y yo creo que al final, bueno, fue por un punto realmente. Bueno, pues Escocia, que venía, la verdad, que hizo un muy buen partido y la duda que teníamos después de ganar a Inglaterra, pero es una pena en este caso porque podía ser una de las... Pero estuvo jugando con 14 pues casi todo el partido, entonces eso condicionó mucho el resultado. Y como decía Marco, ahí está Gales en la segunda posición con 9 puntos. Sí, empatado con Francia. Empatado con Francia, pero claro, la diferencia de puntos es Francia 42, Gales 6. Claro, también es cierto que Gales ha enfrentado a dos monstruos que son... Gales ha quitado dos problemas. Inglaterra y Escocia. Y los ha hecho más menos dignos, ¿no? Muy bien. Correcto, sí. Y ya finalmente, pues el partido entre Francia e Irlanda y Francia, quiero decir, que se disputó en Dublín, en el Estadio Aviva. Exactamente. Bueno, pues Francia en su línea, con un rugby muy, muy vistoso, que juegan bastante bien. Irlanda tampoco está pasando los mejores momentos, lo que dijimos la última vez. Hay dos selecciones que van a menos, que son Irlanda y Gales. Con problemas con los entrenadores, y al final pues impuso Francia. Y bueno, pues la victoria de Francia y la victoria de Gales pues les pone la pomada para hacerse con el Seis Naciones. ¿no? Sí, sobre todo Gales porque se ha quitado dos partidos muy difíciles, dos huesos. Exactamente. Y mañana, que es 27 de febrero, que aprovecho para decir que es mi cumpleaños. Muy bien. Y me voy a regalar 2 partidazos de rugby como 2 soles. Vale, ahí está. Aquí con los fratellis. No pides opinión a tu mujer si le apetece salir y como debe ser. Creo que es tu día, ¿no? Creo que mañana es mi día y mi regalo es... Con lo cual es ese, que te dejen tranquilidad, un ¿no? partido de los fratellis. Nos vamos a beber unas cervezas y cervezas. Además, estilo puro... Es más, tenemos un chat. Tercer tiempo. Tenemos un chat de WhatsApp con unos amigos que se llama Rugby y Cerveza. Claro. Viene al pelo. Pero está claro, se pone primero la cerveza antes de salir, antes de abrir nada, ¿no? Antes del himno ya tenemos la cerveza. Cantaremos el Soldier Song y el himno de Irlanda y para adelante, a disfrutarlo. Bueno, contra Italia creo que es un partido bastante favorable. Debería de ganar sin problemas en este caso Irlanda, sí. O sea. Y luego el gran partidazo de las 6 menos cuarto entre Gales e Inglaterra. Bueno. Interesante. La batalla... Espera una tarde divertida. Sí, señor. Así esperemos disfrutar y que nos regalen un partidazo bueno y pasaremos el día lo mejor que podamos. Posible. Sí. Correcto. Con rugby siempre se pasa bien. Marco, ¿algo más o...? Me gustaría contar un poco la anécdota de la cuchara de madera, ¿no? Que yo creo que estaba bien. Lo que os he dicho, ¿no? Es un torneo honorífico. No se da ese trofeo porque no existe como tal. No se da una cuchara de madera al perdedor ni al que lo consigue. Pero bueno, a mí es una de las cositas que tiene el rugby que me gusta, y sobre todo pues eso, que no hay ningún equipo que lo quiera recibir, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el tema de cuchara de madera? Viene de, pues como siempre, lo que es la herencia inglesa y tal. Sobre todo viene de la parte de la Universidad de Cambridge, en este caso. Sí. Entonces dicen que los que tenían o cursaban la carrera de matemáticas en este caso, pues cuando terminaban la carrera pues había una ceremonia en la cual daban los resultados de ese año, ¿no? Que habían tenido. O al término de la carrera de matemáticas.
Y bueno, pues iban diciendo cuáles eran los mejores y cuáles eran los peores en una ceremonia que hacían ahí. Entonces, claro, al peor de todos, pues imagínate, era como, bueno, lo peor, le hacían muchas chanzas, muchas bromas en este caso, y crearon lo que es la cuchara de madera, sí. Cucharita de madera. Eso es, porque viene de lo que es la cuchara de plata, que simboliza en inglés, en la cultura inglesa, como la persona que tiene que viene de buena familia, ¿no? Que decirlo así, que históricamente, exactamente, que tiene posibles y tal, entonces le dieron este término. Entonces, esto empezaron a darlo como en 1803, ¿vale? Bueno, tú imagínate, sí. Ya ha caído. Entonces, empezó ya la guasa de una manera tan grande que es que ya les daban las cucharas, bueno, les colgaban de las terrazas, de los pisos, la cuchara y tal, todo el mundo se ría de ellos, o sea, que llega en 1875 y la Universidad de Cambridge prohíbe ese tema, pero lo siguen dando hasta 1910. De hecho, el último que tal es que le dieron casi una cuchara que era como un remo, casi, ¿sabes? Sí, directamente. Era un una cosa enorme, ¿sabes? Entonces todo el mundo se ría de ellos. Una Entonces, cuchara, un cucharón, mejor dicho, ¿no? efectivamente. En casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Imagínate, ¿no? Para encima que vas a Cambridge, te sacar la carrera de matemáticas, pues que te esté. Que te lleves regalito el último día. Con el tema de la cuchara de madera. Qué divertido. Entonces dicen que salta el rugby realmente porque la Universidad de Cambridge es una de las más grandes que hay, con más alumnos, entonces eran los que más jugaban también el tema del rugby, entonces intentan implantar un poquito al tema del perdedor, en este caso el tema de la cuchara de madera. Entonces dice que un diario galés pues te habla en 1875 de la primera vez que se habla oficialmente del tema de la cuchara de madera, y era un partido contra Irlanda y Gales que se iban a jugar el tema de este torneo, de este trofeo que nadie quiere. No conseguir ningún punto. Pero bueno, pues Italia tiene 10, en este caso luego Escocia tiene 3 y Gales pues tiene 1. Y Irlanda ninguna. No. Son los 14 que comenté. Me alegra mucho. Italia se va llevando un poquito. Sí. Italia, en este caso. pues, Este es lógico y tiene triste sentido. récord, pero que tiene mucho mérito, es el No. país. Hay una afición increíble. Yo he estado presenciando un partido de rugby internacional en Italia y son muy aficionados. Sí. Y una afición muy respetuosa y que se vive el rugby. No, bien. Sí. Y les corre por las venas. Siempre se hace con tema deportivo y no de humillación, me parece. Sí. Me parece De divertido. verdad que sí, ¿eh? Son los Cristiano Ronaldo de las cucharas de madera. O sea, las quieren todas. Para ellos solos, ¿no? Ya verás como irrumpa Cristiano se las lleva todas. Oye, Marco, yo espero volver a contar contigo en cuanto tú puedas. ¿No? Sí, Te me dejen encantaría. y aquí estás invitado siempre, porque yo creo que esta sección ya tiene tu nombre escrito, ¿vale? Que lo sepas. Muchas gracias, ¿eh? Aunque te quedas con otro y estamos. Bueno, cambiamos de tercio y nos vamos. La verdad que tenía muchas ganas, Fernando, que nos contaras esta etapa, pues yo creo que, es decir, que marca un antes y un después. Sé que te iba a gustar mucho la música. Lo has dicho y ponemos el gran Diego nos introduce un temazo que hacía furor en las discotecas en el 85. Nos retrotrae. El gran Iván. Carlos, ¿cómo te trae esto a viejos tiempos? Ay, esos ricitos que yo tenía, era increíble. Yo ¿Cómo creo me que movía? vamos a tener que hacer una lista de Spotify con las canciones De la vuelta. De la barandilla del deportiva. programa deportiva. De la barandilla, hacemos di que sí. El programa más musical, pues como muchas gracias Diego, este temazo que sonaba en el año 85 en las discotecas y que fue elegido por la organización de la Vuelta Ciclista como el tema que acompañaría a toda la ronda en sus retransmisiones televisivas que, como sabéis, ya se empezaban a realizarse. Y en el año 85 pues tiene lugar la etapa, la Vuelta a España, en que Perico Delgado irrumpe como ya una realidad del ciclismo, como un ídolo de masas, y vence a Robert Millar. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que la Vuelta se debatía un poco entre la vida y la muerte, porque, claro, en aquella época sí que es verdad. desde los años 70 no había españoles que ganaran ninguna etapa, ni la Vuelta, entonces esto... Digamos del recuerdo histórico de los Ocaña. Montes, Ocaña, y entonces aquello no tiraba, con lo cual la Vuelta, pues muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues anteriormente había aparecido ya Ángel Arroyo, Marino de Jarreta, el del Barraco, de tu tierra, Carlos, de la tierra de tu familia. Sí, ya, de la mía también. Y nada, y poco más. Entonces, para que os dais, estábamos muy lejos todavía de lo que era el Giro de Italia y el Tour de Francia a nivel organizativo, nos sacaban muchos cuerpos de distancia en cuanto a organización. Y os voy a dar una anécdota para que os hagáis un poco idea del nivel. Entonces, era el mundo al revés. La Vuelta Ciclista la organización le pagaba a Televisión Española
para que Televisión Española retransmitiera. Curioso, ¿eh? O sea, era la vuelta a la que pagaba para que pudiera... Ahora eso es impensable. Claro. Entonces, había un contrato que decía, si los niveles de audiencia subían, pues se revisaba el contrato y probablemente... Les costaría un poquito menos, ¿no? Al año siguiente. Pero así empezó, es decir... Entonces, claro, para la vuelta era fundamental que hubiese un campeón español. Claro. Porque si no, pues ese contrato era ruinoso para la organización, ¿no? Sí, entonces, era pagar sin sacar nada. Ahí se crea un caldo de cultivo que ya condiciona todo lo que voy a contar. Entonces, en un lado en una esquina del cuadrilátero, Robert Millar, escocés, nacido en el 58, que luego a la postre se convertiría en una mujer... Curiosa la historia esta, qué bonitas cosas que nos cuenta, de verdad. De los símbolos trans, se convirtió en una mujer que se llama Philippa York. Él no lo reveló hasta el año 2017 porque, claro, esto en el pelotón... Pues sí, además era una época todavía mucho más complicada. Todavía lo es, pero en aquella época mucho más. Me parece fantástico que cada uno haga lo que crea conveniente. ¿no? Está claro. Nadie discute. Y en el otro lado de la esquina, el gran Perico Delgado, que era un ya... Pipiolín, que había aparecido en la etapa que comentamos en la anterior programa, en Serranillos, que ya ayudó a Julián Gorospe. Y bueno, Perico era un tío que le quería mucho la afición porque tenía un estilo muy agresivo, muy aguerrido. Pegaba esos famosos hachazos. Los tirones, todos los recordamos. Era escalador puro y tenía más aspecto casi de un futbolista que de un ciclista. Y yo a Perico le conocemos porque vamos a un pueblo, tenemos un íntimo amigo en Segovia y le entrenaba mucho por esas carreteras. Y paraba mucho en este sitio y le conocen y es un tío encantador. Y voy a hacer un inciso yo, Fernando. Con lo que has comentado, Marco, de Dan Carter, es que aquí también pasó. Perico representaba o nos hizo representar a mucha gente de buen chico, de guapete, de simpático, de agradable, que todo el mundo quería tener como el yerno que todas querían. Yerno ideal, que fue el comienzo. Luego ya han aparecido los Nadales, evidentemente, que han arrasado, pero yo creo que fue el comienzo de tener un ídolo que reuniera unos valores, y yo creo que Perico, y eso fue lo que cambió posiblemente. Por eso me ha gustado. Como has comentado tú lo de guapete, tal, este también era así, Este también era así. Por eso me he parado en esta etapa que fue clave para el impulso y que la vuelta ya rompa moldes y ya se convierta en lo que ha sido una competición muy querida por el aficionado español. En España somos muy de ciclismo. Muy de ciclismo. Sí. Y bueno, entonces Perico en aquel entonces había firmado un contrato con el equipo SEAT Orbea, del dueño del Reinos, por 20 millones de las antiguas pesetas. Era una pasta, Y ya justo ese año ya había firmado con el PDM holandés, ¿os acordáis? Que fue el equipo con el que ganó el Tour, por 50 millones de pesetas, y habían hecho un equipo es profeso para Perico. Y este era un poco el caldo de cultivo, la presentación, las dos esquinas, los dos combatientes. Y ya pues... el escenario ahora, ¿no? Ahora el escenario ahora vamos al escenario. Al escenario del combate. La vuelta, como decía, estaba en mantillas porque había ocurrido un incidente bastante grave, que había saltado un perro de un balcón, se había cruzado ante los ciclistas y había habido un ciclista belga que se llamaba Ludo Los, que le ingresaron con una hemorragia cerebral. Y esto podía haber ocurrido en cualquier ronda, pero... España, porque estábamos todavía en fase inicial, etcétera. Bueno, y entonces nada, en aquella vuelta Miguel Indurain fue el corredor más joven en coger el maillot amarillo, entonces maillot amarillo todavía, luego ya se convirtió de vino en el rojo actual. Y bueno, os voy a comentar un poco cómo estaba la clasificación. Quedaban 2 etapas para que finalizase la vuelta. Robert Millar, del equipo Peugeot, es que encabezaba la clasificación general. Pacho Rodríguez, ese escalador famoso del colombiano, del Thor, segundo a 10 segundos. Pello Ruiz Cabestany, ¿os acordáis? Qué grandísimo ciclista. A 1 minuto 15. Julián Gorospe, el gran perdedor de Serranillos. Raimund Detchen, este rodador alemán del TECA, que estuvo muchos años en el equipo cántabro. Y Perico Delgado, que era sexto, a 6 minutos 13 segundos. Le sacaba 6 minutos el Robert Millar antes de empezar la etapa. Y llegamos al gran día, 11 de mayo, Alcalá de Henares. 200 kilómetros. Termina en la tierra de Perico Delgado, en las destilerías de ese gran famoso whisky que todos qué gran whisky, conocemos. Con hielo, maravilloso. Palazuelos de Eresma. Y 200 kilómetros atravesando el corazón de la Sierra Madrileña, los puertos de La Morcuera, Cotos y Los Leones. Que iban bien a los dos, porque Robert Millar también era... Robert Millar era un escalador, ahí no había problema, había triunfado en los Pirineos.
era un gran escalador y en principio no tenía que haber ningún problema. Total, comienza la etapa y en el puerto de Cotos, Pacho Rodríguez, el colombiano, le aprieta un poquito a Robert le coge sin problemas, sí. Pero aquí ya pasa lo que pasa, y es que pincha Robert Millar. Entonces hay una norma no escrita en el ciclismo que dice que tú no puedes atacar a un corredor que ha tenido un problema técnico o una avería, pero allí ya no se sabe, yo lo contaré, ahí no se sabe, ahí ya hubo un poco de polémica por lo que ocurrió. Si lo sabían o no lo sabían para poder atacar o no. Efectivamente, entonces los gregarios de Millar, que eran Roland Pansec y Pascal Simon, famosísimos, muy conocidos también del equipo Peugeot, le llevan a conectar de nuevo con el grupo de cabeza y estos dos ya con este esfuerzo pues pierden comba y se quedan atrapados, ¿no? Aquí es donde empiezan ya todas las teorías conspiranoicas, como digo yo. O sea, pierde parte del equipo muy prontito y efectivamente. De una forma entonces Robert Millar consigue conectar con y aquí es donde se cree que cuando salta Recio y cuando Perico se va en su búsqueda y Robert Millar no se entera porque había empezado ya la lluvia, la niebla, los corredores se pusieron los chubasqueros, allí no se sabía quién tenía el dorsal, tal. Radio Vuelta no informa de nada, había problemas técnicos. El director del equipo de Peugeot no se enteraba, que era el Berlán, que había sido rival de Ocaña en tiempos antes. Sí, es verdad. Y no se enteraba de lo que ocurría. Entonces, Robert Millar estaba tan contento y él pensaba que estaba controlada la situación y que él iba el primero y que no se había enterado de la escapada de Recio. Perico se lanzó a tumba abierta en Navacerrada, un terreno que conocía a la perfección porque él entrena al lado de Segovia, está claro. Y era su terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues van avanzando, no hay ninguna información de la situación de la carrera, Robert Millar no sabía que habían saltado. Ni las referencias de tiempo, ni nada. Y quedaban 69 kilómetros. Y entonces ya, bueno, tal es así que Cabestany, que iba corriendo con Robert Millar, le va diciendo, oye, Robert, la vuelta es tuya, tío, esto ya no te lo quita nadie. Luego felicitándole, ¿no? Se criticó mucho porque creían que Cabestany sí que sabía que Perico y Recio iban por delante y que habían saltado. Y entonces, nada, entonces Robert Millar ya se da cuenta del pastel, pero quiere tirar de sus gregarios. Y aquí ocurrió una de las cosas más curiosas que ha ocurrido en la historia de la Vuelta, que es que van Roland Pansec y Pascal Simon, hay un paso de barrera de un tren que les impide pasar. Y se quedan parados. Y se quedan parados esperando un tiempo que les parecería eterno y allí no ha pasado nunca ningún tren. Se levanta el paso a nivel y los dos van a por su líder para intentar llevarle para reducir. Total, como Millar no ve, sus gregarios no aparecen, intenta hacer alianzas con el resto del pelotón. Pero se dirige al equipo Zor y le dice a Pacho, échame una mano porque así garantizas el segundo puesto. Dice Pacho que no. Que prefiere perder el segundo puesto pero que gane un español. Se va a Belscholten, que era uno del equipo Panasonic, que era un holandés que siempre iban ahí metidos en todos los tomates para que les dieran pasta para tirar o no tirar. Belscholten dice que porque se había visto antes al director del equipo Orbea y ya le había dicho, oye, que te ponga a ti un poquito más. Entonces allí no tiraba nadie. Quedaban 20 y tantos kilómetros. Y él solito. Y él solito. Ya se quejaron todos, Berlán se quejó de que aquello, que tal, que bueno, pero al final quedaban 26, quedan ya, Perico lleva 4 minutos de ventaja. Hay otro hecho curioso que es subiendo el Puerto de los Leones, Recio y Perico, todo el pelotón ahí en bloque, y ellos ganan un minuto, que se dice que iban a rebufo de las motos, porque en aquella ocasión ya Sean Kelly, que era un corredor que luego a la postre ganó corredor irlandés, que a la postre ganó el Tour, dijo que era una vuelta muy complicada, muy difícil, más que el Tour. Se habían congregado muchos medios de comunicación, entonces parece ser que al rebufo de las motos, tanto Recio como Perico... Te permite ir un poco más cómodo y te permite tirar más rápido. Entonces el caso es que llegan a Segovia y Robert Millar llega con 30 segundos de ventaja todavía, pero en los últimos metros, el último kilómetro, medio kilómetro, le cuesta recorrer y es cuando pierde la vuelta y la gana Perico por un escaso margen de diferencia. O sea, es una etapa que supuso que, supongo, Carlos, mi hermano no, porque era más pequeño, recuerdo, tú sí la recuerdas, fue mítica, que ahí Perico se jugó la vida bajando a Navacerrada y de la mano de Pepe Recio pues ganaron la vuelta. No recuerdo el comentarista que lo hacía en aquel momento, pero bueno, era como cuando metimos los 12 goles de Malta, o sea, sí, fue increíble. Era increíble, o sea, te ponía la carne de gallina, escucharle, no se aguanta y va.
O sea, yo eso lo recuerdo y siendo también muy jovencito, evidentemente. Fue una etapa mítica y que merece la pena ver y volver a ver. Supuso un impulso gigantesco para el ciclismo porque, claro, el espectador español ya vio que un héroe local ya era capaz de competir con todos los que nos ganaban siempre, y eso es lo que realmente hace que haga afición, ¿no? Y a partir de entonces el ciclismo español... Bueno, cambió drásticamente. Todos nos convertimos en absolutamente seguidores. De Perico Delgado, además. Perico, Perico era... O sea, Perico era un ídolo, yo creo que... Fíjate que fue el primer ídolo deportivo, yo creo, Sí. así de la historia un poco... Siempre el fútbol había acaparado, evidentemente, a alguien de baloncesto a gran escala, pero yo creo que fue el primero. Pero el que acaparaba, ¿no?, todos los elogios, por decirlo así, de un deporte que no era élite y cómo lo transformó. Y allí, y todo esto aderezado con la música de Iván, pues está claro. No, ¿qué podía pasar? Que Robert Millar se convirtiera en transexual. ¿Qué podía pasar con este cóctel, no? Pues dicho esto, ¿no? Quedó absolutamente... Luego ya se quejaron, pero bueno, aquí esto es un poco el broche de... Y bueno, pues... esto te cuento. Qué bien, qué divertido. Carlos y Marcos. Era una anécdota. Muy bonita. Bueno, y ahora volvemos a contar una anécdota que también es una historia también de un deportista que también que nos marcó también a toda la gente de nuestra generación un poco en el deporte de baloncesto. Y para ello ponemos esta musiquita. Sonido americano 100%. 100%. El gran James Brown. Se nos van los pies. A ver, Fernando, ¿con qué nos Gracias, vas a Diego, comentar eres un crack. De esta sección tan bonita de baloncesto? ¿Cómo la inauguramos? Maravilloso, pues otra historia preciosa que, bueno, yo el otro día me han criticado ya, tengo algunas críticas ya que me hablan, que hablamos de temas muy antiguos, ¿verdad, Diego? Pero bueno, ya volveremos a actualizarlo, ¿no? Pero me parece una historia muy bonita porque, bueno, pues oye, el 24 de octubre del 2003 hay un accidente de tráfico en Los Ángeles. Un señor que volvía de trabajar en su turno de noche en unos grandes almacenes de vigilante, fallece, deja viuda y 3 hijos. ¿Y quién era este tío? Es una historia muy desgraciada que ocurre muchas veces más de las que... Pero claro, la persona que había muerto era una persona muy especial. Y era el gran Kevin McGee. Kevin McGee, que no sé si os acordáis de él. Qué recuerdos más bonitos. Un pívot brutal, de color, 2'02", impresionante, que marcó la historia del CAI de Zaragoza a posterior. Y me gustaría hacer un poco, pues, pararme en la historia de este deportista. De este deportista irrepetible. Claro. Siempre me gusta hablar de qué pasaba en aquella época. ¿En qué época estamos? Estamos en los albores de la ACB, que era la Asociación de Baloncestistas Españoles, que luego pues se ha convertido en lo que es hoy. Por cierto, esta mañana he leído una noticia que dice que tiene serios problemas económicos, ¿no? Lógico, por la pandemia no... Está claro que cualquier deporte le afecta, y el eso, que habían invertido mucho. En baloncesto es mucho más influyente que en el fútbol. La venta de entradas en baloncesto es marca mucho más. Bueno, pues entonces Kevin McGee cambió la historia de muchos de nosotros. Y bueno, ¿quién es Kevin McGee? Nace en Gary, Indiana, en el mismo estado que el gran Larry Bird. El estado de baloncesto, totalmente. El estado de baloncesto total. Además son estilos muy marcados, o sea, muy diferentes, pero muy marcados. Se ven claramente cuando juegan, y este es este y este es este, este es Larry Bird y este es... Entonces, claro. Kevin McGee pues, juega en la universidad, en el Saddleback College en Mississippi, y luego en la Universidad de Irvine en Los Ángeles. De hecho, retira el número 44, allí en el 44, que era el dorsal suyo, lo retiran en Irvine. Nunca llegó a jugar en la NBA. Aunque sí estuvo drafteado por los Phoenix Suns, nunca consiguió que le cortaran, y jugó en España, jugó en Italia antes de volver a España, en el Pallacanestro Varese. Y bueno, en España corría la temporada 83-84, era la primera ACB en la que ya se podía jugar con 2 extranjeros, os recuerdo. Bueno, 2 americanos, ¿no? 2 americanos. Siempre americanos. Sí, señor. Americanos. Muy bien dicho, porque era siempre posible que eran extranjeros, eran americanos. Ellos querían... Los equipos españoles ya no querían jugadores de tercera o cuarta línea, querían ya potencia y querían nivel, ¿no? Sí. Y entonces fichaban siempre jugadores altos, porque en España escaseaba los jugadores de altura. Y entonces, pues nada, ellos... Era una liga en la que dominada por el Barcelona y el Real Madrid. Juventud había ganado 2 ligas, pero ya estaba olvidado. Y entonces se crea la Copa del Rey. ¿Qué pasa con la Copa del Rey? Pues que es la primera competición que iba a ser televisada entera por televisión española. Entonces aquello, pues fíjate,
Fíjate que estamos en el 83, un par de años antes. Enorme, Era la época en la que pegó todo Entonces, yo recuerdo a americanos muy importantes de la época como Essie Hollis, Ned Davis, que eran básicamente anotadores, pero aquí ya estamos empezando a fichar a jugadores pues que jugaban en la pintura, ¿no? Entonces, el CAI de Zaragoza era un equipo que bueno, pues de la ciudad de Zaragoza tal, intentaron fichar a un tal Clarence Key, que os sonará, que era un reboteador del Banco di Roma, que luego a la postre ganó la Copa de Europa frente al Barcelona. Y se iba a disputar, como os digo, la final de la Copa del Rey. Y entonces la final de la Copa del Rey antes no es como ahora, que el anfitrión la juega. El anfitrión iba a ser Zaragoza, pero no juega el anfitrión, sino que lo tienes que ganar en el campo. Te lo tienes que ganar. En aquel entonces la liga se componía de 2 grupos. En el grupo 1, Real Madrid, el Barcelona y el Juventud ya habían conseguido su ticket para la final. Para la final. Y en el otro grupo, el Real Madrid era el líder y faltaba la segunda plaza. Y se la disputaban el Baskonia, Caja Madrid, ¿os acordáis del Caja Madrid? Sí. Que jugaba en el pabellón Ruiz de Velasco, en Alcalá de Henares. El Ato Hospitalet con Jeff Ruland, ¿os acordáis de Jeff Ruland? Que era un pívot de 2'08", rubio, pero era una auténtica fuerza de la naturaleza también. Y entonces el CAI de Zaragoza tenía que ganar todos los partidos que le quedaban para colarse en su final. Entonces dio la campanada ganando al Real Madrid, luego dio la campanada ganando al Caja Madrid en el pabellón Ruiz de Velasco, y luego ganó al Ato de Hospitalet en la cancha de Hospitalet, que fue una auténtica batalla campal, pero al final se impuso el equipo del CAI. ¿Y por qué ganó el equipo del CAI? Porque había fichado a Kevin Magee. ¿Quién era Kevin Magee? Kevin Magee había sido cortado por los Phoenix Suns. El manager de los Phoenix Suns era el tal Jerry Colangelo, un mito de la NBA. Y entonces eran 12 jugadores. Había que cortar, había 2 jugadores que optaban al 12º puesto. Era un alero tirador y Kevin Magee. Se deciden por el alero tirador y Jerry Colangelo llama a Miguel Ángel Paniagua, que a la postre sería uno de los agentes de jugadores más importantes del país, de España, y le dice: Miguel Ángel, tengo un tío de 2'02" que es una auténtica máquina y quiero hacerle un seguimiento, colócalo en la CB, porque así ya le tengo yo colocado y quiero ver cómo evoluciona. Cómo evoluciona el jugador. Miguel Ángel dice: joder, macho, pues esto es interesante. Y llama a Eduardo Portela, que os sonará, que es el creador de la ACB. Bueno, entonces le dice: Eduardo, tengo un auténtico crack que tengo que colocar. Entonces habla con el Barcelona y el Barcelona dice que no le interesa. El Barcelona pues era curioso porque tenía unos ojeadores fantásticos, entre comillas, porque habían desechado al gran Billy Laimbeer, que no sé si os suena, que es pivo de los Detroit Pistons, que ganó la NBA varias veces por tener malas manos. O sea que los ojeadores del Barça eran cojonudos. Dejaron un poquito de desear en aquella época. Entonces se lo ofrecen al Real Madrid, el Real Madrid tiene la plantilla perfilada, porque os acordáis del quinteto que recitábamos de memoria: Corbalán, Jackson, López Iturriaga, Wayne Robinson, Fernando Martín. Era un quinteto de gala y ya estaba aquello cerrado. Y entonces dijeron que no. Entonces al final Eduardo Portela llama a José Luis Rubio, que en la sazón era el presidente del CAI de Zaragoza, y le dice: José Luis, tengo un tío que te puede venir bien. Se lo ofrecieron al Baskonia también. Y total, que José Luis Rubio ficha a Kevin Magee por $30.000 de la época. Y le dice Paniagua: oye, José Luis, si quieres ponemos algo más por objetivos, $10.000 o $15.000 más por objetivos, y digo, en caso de que ganéis la Copa del Rey o la Liga, dice: no pongas nada porque eso es imposible, aquí solo gana el Barcelona, el Real Madrid, aquí no se pone nada. Bueno, total, que fichan a Magee, y Magee viene de California a Nueva York, de Nueva York a Madrid, y de Madrid a Zaragoza, al Pilar, Entonces, y sin nave. Y sin nave. Y eran los agentes los que llevaban a sus fichajes al centro, a donde tenían que jugar. Entonces Miguel Ángel Paniagua no conducía y en ese día no podía llevarle, le dice a su padre, que había sido empleado de Renfe, que lleve a Kevin Magee, que le meta en un talgo directamente y que le lleve a Zaragoza. Habla con el padre de Paniagua, habla con un amigo suyo revisor y dice: oye, el chico este tiene que estar en Zaragoza y tal. Y le dice José Luis Rubio, el presidente, a Paniagua: oye, ¿cómo voy a reconocer a este? Por favor. Vamos a ver, un tío de color de 2'02", ¿cuántos hay en Zaragoza de estos que venden en el talgo? Y que salgan en el año 84, ¿no? En el año 84. Qué bonito, qué divertido. Magee lleva a Zaragoza. Ese mismo día, tú fíjate el jet lag que traería ese hombre desde Los Ángeles, juega y gana al Juventud, mete 13 puntos, 2 rebotes, 2 tapones, o sea, se sale.
y ganan entonces ya aquello ya se veía que aquel iba a marcar una época. Una leyenda ahí en Zaragoza. Era un jugador que no era limitado técnicamente, Sí, pero bueno, era una fuerza de la naturaleza. Uno de los hecho, mejores se colocaban en la zona baja. Eso es. Increíble. Tenía el tren inferior muy bajo, muy potente. Entonces se ve una foto en la que se ven colgados los dos americanos del Barça en la final, que eran Marcellus Stars, ahí es nada, y Mike Davis. Y Magui con los pies encima del suelo y levantando a los dos morlacos que tenía a ambos lados. Esta foto es mítica también. Fijaros cómo era Magui, el tren inferior, que en aquel entonces Adidas fue la primera vez que equipaba al CAI de Zaragoza, llegaron a un acuerdo para que le equipase, y los pantalones de Adidas no le servían al Angelito. No tuvo que jugar con unos pantalones de la antigua equipación del CAI. Total, que bueno, antes de la final, pues como digo, dan buena cuenta del Real Madrid, ganan al Real Madrid, ganan al Caja Madrid, ganan en Valladolid y ganan en Hospitalet, se plantan en la final. Y la final, en las semifinales, el Real Madrid es apeado por el Barcelona, gana 102-100, creo. Y luego en la otra semifinal ya era, después de el CAI, da buena cuenta del Juventud, con su nuevo fichaje. El Juventud de Aito García Reneses. Ya llega la final, imaginaros, pues David contra Goliat. Entonces, claro, nadie pensaba. Todos los madridistas iban lógicamente Claro, con el CAI. Zaragoza, todo el mundo iba con el Zaragoza. Era la primera final que se televisaba. Ellos jugaban en el Palacio Municipal de Deportes de Zaragoza, que era muy pequeño entonces. Pusieron gradas supletorias hasta llegar a los 5.000 espectadores de aforo. Y en una final ¿Cómo ha maravillosa cambiado esto? Es increíble. que se retransmitió, ganó el CAI gracias a Kevin Magui, que tuvo una lucha durísima con Marcellus Star hasta que este ya cayó con 4 faltas personales. Y bueno, según Antoni Serra, que era el entrenador del Barcelona, le habían robado un punto, aquello fue muy polémico. Decía León Naidudel, que era el entrenador del CAI, que si el Barça piensa que había perdido esa final por un punto, que él era Carlos Gardel, que cantaba un tango. Muy buena definición. Y bueno, pues al De final no lloréis. se hacen aquello. Kevin Magui para Zaragoza fue una auténtica explosión, un escándalo para la ciudad, fue una figura. Luego ya finalmente fichó por el Maccabi de Tel Aviv. Jugaron 3 Copas de Europa, a la final, no ganaron ninguna. Era un Maccabi que era temible en Europa. Pero con Doron Janchi, Miki su liga la Berkovic, ganaba todas, sí. o sea, ganaría Pero todas no las ganaron ligas. porque se toparon con aquellas máquinas de la yugoplástica, Claro. con Toni Kukoc, con Dino Radja, famosos. Jovencitos, pero que... Y esta es la historia del tío que impulsó el baloncesto, que todos disfrutamos de aquella final, Carlos, en Hombre. 84, el 1 de diciembre del 83. Del 83. En Zaragoza, con su compañero Jimmy Allen, y que José Luis Rubio, el presidente, quiso retenerle, pero fue absolutamente imposible. Posible, ya no habría... Ya ni con objetivo de los 15.000 euritos más. Nada, no hubiera podido. nada. No hubiera podido. Y entonces hay una historia, y ya termino, que dice que Kevin Magui fue un Mercedes fichado a precio de 600. No, pues era una pura historia que en este caso era Totalmente verídica. de acuerdo, sí. Muy bien. Ahí le tienes. Ahí le tenemos. el Ahí le gran... tenemos. Diego, tú no lo conocías, ¿no? Pues mira, macho, me alegro, a ver, ahí le tienes. Bueno, pues de verdad ha pasado el ratito genial. Ya se nos ha acabado, Marco. Rápido, ¿verdad? Cuando quieras, por favor, aquí nos Sí. tienes para lo que quieras, Muchas para seguir gracias, contándonos Carlos. cómo va el Seis Naciones y cómo van las historias de Rudy, que son bonitas. Fernando, nos vemos dentro de nada. Me quedo con ese temazo de Iván, baila. No se nos olvida. Y Robert Millar bailando ahí de forma transensual, ¿no? Pero bueno, qué divertido. Chicos, muchas gracias. Radio La Barandilla, 911-385-385, para lo que necesitéis. Un fuerte abrazo y buena semana. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, chicos, Gracias. un placer.